El príncipe de las tinieblas murió. Larga vida al príncipe de las tinieblas. Nuestro querido Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio y en una nueva edición de La culpa es del rock revisitamos su extensa carrera junto a nuestras opiniones y experiencias personales sobre este ícono de la música. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de La culpa es del rock, esta edición especial donde hacemos un repaso de la carrera, de la extensísima carrera de Ozzy Osbourne. En la primera parte de este capítulo nos enfocamos en sus años con Black Sabbath y en esta segunda parte vamos a estar hablando de su carrera solista, ese renacer después de que el Madman pensó que su carrera había finalizado. Avanzamos en este podcast biográfico con también nuestras opiniones personales, reflexiones, anécdotas. Dejamos atrás la primera etapa de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath y después de creer que su carrera había terminado una vez que lo echaron de Black Sabbath, el Madman regresó. Bueno, en ese momento no se le decía Madman, eso faltaría un poco para eso. Pero nuestro querido príncipe de las tinieblas vuelve con Randy Rhoads, su mano derecha en ese entonces, y su debut Blizzard of Oz. La verdad que esta primera etapa de su carrera solista a mí me parece increíble. Creo que es súper inspirada. Y bueno, como estaba contando antes, a nivel personal es muy... Me lleva mucho a mi adolescencia. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de haber escuchado este disco? Pregunto. Para mí, bueno, obviamente creo que ninguno lo escuchamos en su momento, porque No, obvio, no, pero también, digo, ¿cómo lo descubrieron? Ahí pero está. cuando lo descubrimos, claro. No, bueno, o sea, yo no recuerdo qué canción escuché primero, probablemente habrá sido Crazy Train o alguna de estas más populares. Pero sí, o sea, recuerdo que era como un fenómeno. O sea, yo en el podcast anterior, en el del homenaje, estaba comentando que, bueno, yo conocí a Black Sabbath a través de Ozzy. O sea, yo escuché primero a Ozzy. Y evidentemente porque había canciones que sonaban en la radio. Y entre esas, bueno, estaba obviamente Crazy Train y todo esto. Y era como, o sea, yo no me imaginé nunca, estoy seguro de que, o sea, cuando escuchaba esto como rock, o sea, nunca me pareció que fuera algo tan pesado. O sea, una vez que después vas y buscas la imagen, porque en efecto Crazy Train no es una canción pesada. O sea, para mí la época de Ozzy es mucho más melódica y mucho más agradable para todo el mundo. Entonces, al menos musicalmente. Y entonces, obviamente, a mí me sorprendió fue cuando vi una foto suya, o sea, por primera vez, una portada de un disco y toda esta imaginería, toda satánica o qué sé yo, las cruces, la cosa, ¿no? El demonio. Entonces ahí fue como, wow, qué loco que esta música está hecha por esto. Y yo Sí, era, qué sé sí, yo, un sí. niño, era como impactante. Que también me pasó, o sea, cuando vi por primera vez una portada de un disco de Iron Maiden también. O sea, Claro. que yo había escuchado la música y yo, está buenísima, pero después veo la portada y digo, ¿qué es esto? Estos tipos son el diablo. Entonces, como, pero bueno, sí, eso fue como mi impacto cuando me enteré de cómo era su puesta en escena o lo que sea. Pero musicalmente sí recuerdo que fue como, bueno, está bueno, qué chévere, ¿quién será este? Me gusta esa canción. Y era porque lo pasaban en la radio, así. O sea, nunca nadie fue que vino y me lo presentó. Bueno, tal vez antes que estábamos hablando de esta canción Am I Going Insane, podría haber sido algo súper anticipado a lo que Ozzy terminaría haciendo, con este hard rock que es bastante entrador. O sea, sí, coquetea mucho con el heavy metal,
pero está muy lejos de los ritmos dumbetas de los comienzos de Black Sabbath. Definitivamente debe haber sido uno de los comienzos de carrera, sí, el debut solista de un artista donde no hay ningún rastro de su ex banda, para nada. O sea, sí, porque sigue siendo rock y también metal, pero Obvio, ¿no? no, pero es Tiene otra riff y tiene impronta, solos y todo, sí. claro. Pero era otra cosa, sí. Está bueno esto que decís, Roger, porque si uno se pone ahí en el 80, en el contexto en el que se da todo el tema del nacimiento de Blizzard of Oz, es medio jodido porque tenías al punk rock que venía rompiendo un poco todo o desafiando todo la escena rock como se conocía. Por otro lado, el metal estaba tomando forma con la New Wave of British Heavy Metal, que no tenía tanto que ver ni con lo que Ozzy había hecho con Sabbath, ni con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que es donde él se empieza a sentar. Entonces, Es medio verdad. como que me gusta que el tipo que ahí como que Ozzy tiene huevos y hace una distinta y medio patea el tablero, trayendo a Randy, armando la banda, yendo por una cuestión, viste, como más neoclásica, porque vos escuchás, es Sí. verdad, no es el metal como el metal que podía hacer Saxon en ese momento, pero tiene como una estructura más neoclásica que viene de todo lo que viene a traer Randy Rhoads. Y, y me parece que es un poco patear el tablero. Me parece que en ese sentido Blizzard of Oz a su manera es muy disruptivo. Y que bueno, acompañando ahí lo que decía Frank, ¿no? Toda la estética de que el tipo te aparecía tirado en el piso, en modo loco, con la cruz ahí levantada y con todo ese mise en scène que tanto pegó, que tanto le jugó a favor en términos de shock a Ozzy. Nada, me parece que fue un cóctel imposible de resistir, ¿no? Buenas canciones, un tipo con carisma, con la imagen necesaria, con algo que. Y con una línea musical que no había sido explorada. Claro. Nada, con eso te dije todo. Yo banco, me parece un disco fundacional, Blizzard of Oz. Y De así lo una. fue también su secuela, eh, sí, su secuela, Diary of a Madman, apenas un año más tarde, nuevamente con Randy Rhoads y esta impronta súper, bueno, no sé si súper, pero bastante neoclásica, con composiciones que tienen su costado bien grubero y bien directas, pero también una complejidad que, que le da para mí muchísimo, muchísimo valor, ¿viste? Eh, Definitivamente un disco que creo que todos deberíamos escuchar si nos gusta, si nos gusta el rock y el Obvio. metal. Y lamentablemente fue el segundo y último esfuerzo junto a Randy que al año siguiente, a principios de 1982, fallecería, eh, trayéndole a Ozzy su segunda tragedia personal y su segunda caída en, bueno, en los excesos, en las drogas, que es algo que lamentablemente se prolongó con los años después de la muerte de Randy. Y, y es impresionante porque los discos que siguen, a mí me siguen pareciendo buenísimos. Tal vez serán un poco menores, pero, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay muchísimo valor en la etapa con Jake Lee en la guitarra. Volviendo un poco para atrás, igual, Roger, sobre Blizzard of Oz, también un discazo 10/10, hay que reconocer esto de Ozzy Osbourne. Siempre eligió buenos músicos, siempre tuvo el tino de elegir a los mejores músicos posibles. Voy a nombrarlos porque no quiero errarle en esto. Por supuesto, Randy Rhoads, una guitarra emblemática. Escuchen, hoy, de hecho, es una cuestión particular, pero estaba con mi viejo, estamos escuchando este disco. No, también no dejé de escuchar Ozzy desde el martes. Em, y de repente estamos hablando muy serio. Y de repente sonó Mr. Crowley y dije, para, escuché este solo. Fue como Randy Rhoads,
previo, antes estuvo en Quiet Riot. No sé de dónde salió ese talento. Bob Daisley. Ozzy, le debes todo a Bob Daisley. Las letras que te hizo Crazy Train. Por Dios, la letra de Crazy Train. Guiño, guiño. Ahí Hernán García para O'Connor con Hasta Ser Libre. Y... No sé, sí, la voy de Night, no. D. Suicide Solution, que causó un montón de espanto, pero bueno, perdón, Don Airy en los teclados y Lee Kerslake en la batería. Batería. Y había, bueno, acá comienza la guerra de egos, Sharon contra su padre. Sharon quería convertir a Ozzy en una superestrella y lo logró. Pero antes de llegar a eso, había una consigna. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo escuchamos? Bueno, en mi caso, escuché Crazy Train al principio y odiaba la intro con el ay, ese de Ozzy, porque me parecía ese riff, lo más pesado que había. El demonio. Yo decía, ¿por qué no empieza así? Chon, chon, chon? Impresionante ese riff. Me entró así. Después fue Mr. Crowley. En las sesiones que graban en el 81. Y el disco después lo escucharía, ¿no? Pero primero fueron esos dos temas. Respecto a Diario de un Loco, me parece que es un disco mucho más trabajado. O sea, Over the Mountain, por Dios. Y un tema que nunca hizo en vivo Ozzy Osbourne, y yo diría que es mi tema favorito, y es Sato. Y es el disco favorito del Tano Romano, también. Diario de un Loco. Nada Me más. encantan Además, todas esto, las conexiones con el metal argentino que está metiendo Facu. Sí, es así. sí, un montón. Esto que menciona Faco, perdón, de lo de los músicos y, o sea, esa especialidad que tenía Ozzy para elegir con pinzas a los mejores músicos posibles, me recordó hace poco Roger me pasó una entrevista que está buena, que le hacen a Nuno Bettencourt de Extreme, Mm. en donde él también hace mención a eso, a que para un músico ser parte de la banda de Ozzy era algo así como haberlo logrado, ¿no? Como que, wow, o sea, ya de aquí más arriba no hay. Y él estaba obsesionado con ser el guitarrista de Ozzy y hasta le había mandado un cassette una vez en unas audiciones que habían, pero bueno, el punto es que o sea, nunca lo llamaron y después, alguna vez, muchos años después, le ofrecieron el trabajo y él creía que era que habían escuchado su demo que mandó un montón de años atrás y nada que ver, ¿no? Pero el punto es que sí había como esa idea en el rubro, en el mundo de la música también, entre los propios músicos, de que estar con Ozzy era lo más grande que te podía pasar, porque él elegía a los mejores. Así que por ahí siempre supo elegir. Y también, bueno, perdón, esto que mencionaba acerca del intro de Crazy Train me dio risa porque a mí también, o sea, a mí la canción, yo decía, esa fue una de las primeras canciones que escuché seguramente porque sonaba en la radio, pero esa no fue la canción que me atrapó de Ozzy. O sea, creo que también lo mencioné en el podcast anterior, que a mí la canción que me hizo como fan de Ozzy fue I Don't Want to Change the World. Pero recuerdo que en la radio sonaba mucho Crazy Train y bueno, a mí me parecía que estaba buena, pero nunca me pareció como, soy fan, me encanta, de lo máximo, ¿no? Y una de las cosas era eso, a mí me parecía como el intro, o sea, era mi época metalero y eso me sonaba como medio Sí. ridículo, me digo, ay, pero esta canción es muy suave. No, yo quiero algo más pesado. Entonces, como raro, pero me dio risa. Igual, simplemente quiero agregar una cosa acá que sería, bueno, más allá de la lírica, em, que, bueno, de nuevo, hay que mencionar esta cuestión de la pelea y que Ozzy estaba en un momento clave de su vida, que lo habías mencionado, Roger, otra vez con esta depresión, alcohol. ¿Cómo fue la audición con Randy Rhoads? No, el tipo dijo, no me acuerdo de nada, la verdad, está buenísimo, vení mañana y te veo sobrio. Y muy buen tino. Creo que los solos, es impresionante, 2 discos y marcó a lo Cliff Barton, ¿no? También, solo que estuvo en 3. Pero 2 discos y marcó una impronta. Realmente impresionante. Yo antes no hice mucho hincapié en los músicos que acompañaron a Ozzy,
porque siento que la intención desde el día cero, como bien dice el nombre de la banda, era hacer a Ozzy la estrella y el protagonista único del grupo, más allá de que estuviese acompañado de otros músicos y la única excepción a esa regla eran los guitarristas. Por eso es que naturalmente yo mencioné a Randy Rhoads. Y es algo como un poco injusto con el resto de los músicos, porque la sociedad colaborativa entre Ozzy y Bob Daisley fue muy fructífera. Realmente le trajo muchísimos beneficios artísticos y económicos a Ozzy y a su familia. Y es verdad, es una falta en mí, pero bueno, como bien dijimos al principio del podcast, es un poco también cómo nosotros lo vivimos y lo sentimos. La carrera de Ozzy. Pero también haciéndole justicia a Ozzy, porque, a ver, uno puede decir, no, bueno, pero Bob Daisley escribía las letras y escribía las canciones, perdón, la melodía vocal. Acá, más o menos, está bien, Ozzy no escribía las letras, correcto. Pero respecto a la melodía vocal, Ozzy aportaba ideas, y tenía la interpretación. Así que no es, claro, no es totalmente... No es como que él era la banda de Daisley, no. Le podemos dar crédito por las letras, por supuesto, pero la interpretación y la melodía vocal está ahí, de nuevo, como dijimos, con Sabbath y los riffs y todo, por crédito de Ozzy. Pero bueno, nada, retomando el tema, la idea de los guitarristas, después de estos dos maravillosos discos con una impronta mucho más neoclásica y tradicional dentro del heavy metal, llegó la etapa ochentosa de Ozzy, más allá de que sí, los primeros dos discos salieron en 1980 y 1981, pero tanto Bark at the Moon como The Ultimate Sin son lo que yo llamo la etapa, entre muchas comillas, glam de Ozzy, en donde Jake Lee ocupó el rol de guitarrista y creo que hizo un gran trabajo pese a no estar del todo reconocido dentro de la imagen general de la carrera de Ozzy, porque mi sensación es que saca estos dos primeros discos y después el punto, o sea, como que la gente suele saltar estos dos discos con Jake Lee y va directamente al ingreso de Zakk Wylde en la banda. Y como que un poco me da cierto disgusto porque tal vez no tanto Bark at the Moon, pero sí The Ultimate Sin, me parece, son composiciones excelentes. La verdad, no sé qué piensan ustedes de Jake Lee, si tienen alguna opinión positiva o tal vez negativa de por qué las cosas se dieron así con él en la banda. No, yo lo amo, Jackie Lee. Me parece que lo único que hizo mal fue venir. En realidad no fue él, hay que aclarar algo. Meto una muy rápida que es. Después de Jackie Lee después de Randy no vino Jackie Lee, vino Brad Gillis. Sí. Vino Brad Gillis, que grabó Speak of the Devil. Disco, para mí, muy recomendable, pero nunca terminó de encajar con Ozzy porque Ozzy estaba muy deprimido por un lado y porque los fans no lo querían. O sea. Y después entra Jackie Lee. Yo creo que Jackie Lee tiene muchos méritos, muchos. Primeramente, el primero de todo es no imitar a Randy. Creo que eso fue un gran acierto. Y el segundo, que fue un guitarrista del carajo, diametralmente distinto a Randy, más crudo, con un tono capaz más ayornado a los 80, que ya eran entrados los 80 cuando llega Jackie Lee. Y quizás, como decías vos, Roger, o sea, que le hacía más guiños al glam, y no tan pulcro como Randy. Era un violero más callejero. Y desde la estética, la banda estaba totalmente, como más bueno, sí, para totalmente. ese estilo, ¿viste?
Y graba dos discos que para mí son impecables. O sea, Bark at the Moon para mí es un clásico instantáneo. Hay días que me gusta más que los primeros dos, teniendo los primeros dos como los dos grandes discos perfectos de Ozzy. Creo que Bark at the Moon es un discazo, y Ultimate Sin, pero 100% también. O sea, son discos que no han envejecido o no han sido valorados al nivel que fueron los dos primeros. Primero también por la contribución que tuvo Randy, como cuando él entró en escena y rompió todo. Y segundamente también un poco porque a Ozzy le sirvió comercialmente quizás engrosar más esa figura, porque el distanciamiento con Jackie Lee también viene por el lado de las acreditaciones de las composiciones. Vieron que después entra toda una pelea ahí. Facu hablaba de Bob Daisley. Sí. Bueno, es el día de hoy que están medio tiroteados. Ahora que creo que con Jackie Lee están un poco mejor las cosas, pero también, digo. Sí, le había cagaron temas los créditos no acreditaciones, claro. Le cagaron los Eso créditos de Bark at the hay que Moon. decirlo. Hay que decirlo. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un poco, pero cualquier tipo que escucha a Ozzy, cualquier fan de Ozzy, cualquier fan de la guitarra, nadie le va a plantar cara a Jackie Lee, que es un violero para mí espectacular. Creo que le ha aportado muchísimo a Ozzy, y de hecho, si vos escuchás en Ultimate Thing ese tema que tiene esa balada, Killer of Giants, es una cosa de loco. Lightning Strikes, tiene un montón de temas que, o sea, no sé, Lightning Strike, a ver, ¿qué otro tema tiene? Bueno, Never Know Why, todos los temas de Ultimate Thing, casi todos están buenos. O sea, quizás quizás hay que reconocer que la etapa de Jackie Lee, si querés, y con esto cierro así no se me hace largo, quizás a diferencia de la Randy, que acá ya no platea el tablero, acá medio como que Ozzy se empieza a subir a una movida comercial, ¿no? Concuerdo. Que es un poco, empieza a guiñarle el ojo un poco a la escena, a lo que estaba pasando, como para seguir de alguna manera prendido al mercado yankee. Le salió bien para mí, digo, esto no va en detrimento de la calidad musical del tipo, para nada. Que igual es algo, perdón, para es nada. algo que ya se podía notar desde el comienzo, porque esto que mencionaba Roger, que ya con Blizzard of Oz uno notaba que era un sonido nuevo, no se parecía en nada a su banda anterior, y eso tenía mucho que ver con que él estaba sonando más a lo que pasaba en Estados Unidos, que también era el sonido de Van Halen, era el sonido o sea, quizá ya para los 80, acá cuando estamos hablando de Ultimate Sin, era un poco más glam, pero incluso desde antes ya él estaba experimentando con ese sonido un poco más hard rock y alejado un poco del metal, y en Más efecto melódico. por lo que, exacto, más melódico, por lo que vi él, o sea, incluso las últimas giras que tuvo Black Sabbath con él, o sea, en Never Say Die ellos giran con Van Halen, y eso tal vez fue lo que lo hizo inspirarse un poco porque, o sea, Van Halen era soporte de Black Sabbath en esa gira. Y bueno, algo le quedó probablemente, porque pues, en su primer disco, que es el que, o sea, ese es el último disco que él hace con Black Sabbath, y entonces luego hace Blizzard of Oz, y el primer disco suena, o sea, busca entonces, o consigue, mejor dicho, a Randy Rhoads, que tiene como este estilo de virtuosismo que tenía también Van Halen. Entonces ahí uno ata cabos y dice, bueno, para mí que era lo que él quería simular de alguna forma. Lo cual es curioso porque si trazás un paralelismo entre Randy y Yomi, es nada que ver. Yomi es más blusero, No, improvisado, claro. el otro es neoclásico, pero al mismo tiempo Black Sabbath es más lúgubre, sombrío, solemne, arrastrado. Y Ozzy, ya de su personalidad, es un tipo alegre, entretenido, medio payaso, pero en el mejor de los términos, porque a él le gustaba mucho entretener a la gente, hacerlos reír. Exacto, era un tipo Y, sonriente. En el escenario siempre claro, estaba y eso se sonriente, refleja. aplaudía. O sea, Claro. si bien es verdad que se sube un poco, se sube a mí me gusta decir que impulsa las tendencias de la época, porque si no creo que sería quitarle mérito, pero con mucho sentido, porque el tipo tenía una personalidad que encajaba perfecto No, por supuesto. en ese estilo, bueno, que exhibe en Blizzard of Oz, en Diary of a Madman, que es un poco más neoclásico, igual que el debut, pero después Bark at the Moon y The Ultimate Sin son como, entre muchas comillas, discos divertidos, ¿viste? Son medio fiesteros a su manera. Eso que dices es totalmente adecuado, lo de la palabra impulsa, porque es verdad, él no,
él no puede, o sea, él no pudo haberse subido a ninguna ola, digamos, porque él ya Porque las venía. inventó. Porque él ya, claro, él ya venía de ser el más grande. O sea, en efecto, todas estas bandas que menciono, tipo Van Halen, eran fans de Black Sabbath y de él. Entonces, por supuesto, él no se está subiendo. Él lo que vio fue a los chicos más jóvenes haciendo algo, que fue lo que hizo toda la vida, ya hablaremos más adelante, pero él vio a los jóvenes haciendo una cosa distinta y le gustó y decidió hacerla también. Y al hacerla él, el mundo lo veía, porque es distinto a la bandita Claro, nueva, que nadie le da bola, a que Ozzy haga esto que Ujú. también pasó incluso hace rato, lo mencionaba Nacho, con el New Wave of British Heavy Metal, que también hay bandas que no pertenecen a ese movimiento, como Iron Maiden o Judas Priest, porque ya ellos eran los viejos, ellos eran la old wave, pero cuando nace este género, este nuevo género, ellos también se pegan de ahí. Pero no como que se montaron en esa ola, ellos la impulsan, porque ya ellos eran famosos, ya ellos eran grandes. Entonces uno claro. dice, bueno, acá yo pienso que pasó algo parecido con Ozzy, impulsando toda esta movida estadounidense de hard rock que después fue súper famosa, incluyendo el glam. Aunque yo esté usando una remera acá ahora de Ultimate Sin Tour, Qué aunque grande. esto sea por audio, me gusta más Bark at the Moon. Y sí, era todo compuesto por Jake Lee. Y el tema era que un tipo tan virtuoso que tenía que llegar unos zapatos dificilísimos. El tipo dijo, che, mira, yo sigo en la banda y todo, pero déjame tener un poco de crédito. Y Sharon le dijo, mirá, ¿querés crédito? Te vas de la banda. Pero si no, puedes ser guitarrista de Ozzy Osbourne. Y él dijo, bueno, mejor ser guitarrista de Ozzy Osbourne que... eh, no sé, o sea, prefiero que diga escrito por Ozzy Osbourne, pero que a mí me reconozcan algo. O sea, ese es el tema. Fuera de eso, Bark at the Moon, el disco, y hablando más precisamente del tema, el disco es perfecto. Con You're No Different, un Sí, ¿cómo te gusta temazo. esa canción? La debes haber Sí, 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 mencionado sí. No, no, 4 o no. 5 veces de que falleció Ozzy. No, no, sí, 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 no, no, es demasiado para mí. Y Bark at the Moon ya la tenía Jake Lee, pero era distinta. No era tanto para un sonido glam Ozzy. Era más directa, no con el machaque más entrecortado. No. Eso no. Debo decir, con esta canción, manejando del Vice City, cuando uno tenía 12 o 13 años, Miami. GTA. Eso es lo que debo decir. Respecto a, bueno, también agrego, a mí hay temas que me encantan. Center of Eternity, So Uf. Tired, Slow Down, Waiting for Darkness también. O sea, puede ser que un montón de gente no les guste. A mí, Now You See It, todos me gustan. O sea, Igual no yo puedo no decir creo que nada a la gente respecto. no les guste, sino de que como que no los tiene al mismo nivel que los primeros dos, y No, yo no, creo que claro, claro, está bien, no claro. están al mismo nivel, pero creo Sí, que claro. son hermanos menores, muy dignos, y tienen muchísima riqueza artística. Está bien, están Pero un poco lógico. más embebidos en la cultura, vamos a decirle cultura glam, la estética y los sintetizadores y el sonido ochentoso, pero por lo menos eso también le da una identidad propia. De vuelta, los primeros dos discos neoclásicos, el tercero y el cuarto más tirando hacia glam, ochentas, y después vuelve a ser un volantazo artístico que fue la llegada de Zakk Wylde y la edición Esperen, de... simplemente que agrego lo de Ultimate Sin porque no es algo. A ver, Ah, está bien, está muy bien. acá se fue Bob Daisley, ya no estaba más en el bajo. Tenemos el clásico Shot in the Dark, lo cual ya, claro, uno se centra en Shot in the Dark y se olvidan, claro, como había dicho Nacho, de Killer of Giants, Lightning Strikes. Tenemos a Randy Castillo, gran baterista. Y después, ¿qué les puedo decir? Obviamente, el tema homónimo. Secret Loser y uno que me encanta, Thank God for the Bomb. Está Dios buenísimo ese mío, tema. es un temazo, es como, bueno, una ironía política,
excelente. Y este es el Ozzy que por lo menos más me divierte en escena, a mí. Sí, sí, hoy estaba viendo el video de Lightning Strike, que decís, no puede ser más 80. Está con una bata que es como celeste, pero brilla. Y lo ves a Jake Lee también con pantalones con calzas y una como campera también. Todo súper extravagante, pero que les queda muy bien, ¿viste? Es muy Sí, pintoresca esa también. etapa. Sí, etapa que no revive casi en vivo el chabón. Porque No, es yo una. las veces, Ujú. el único tema de rescata hay dos temas que rescata de la época Jackie Lee, que son Bark at the Moon y Shot Y in the Johnny Dark. Dark, sí, sí, Y ahí sí. parás. Y después Sí, sí. no toca ningún tema. Entonces tampoco también es más complicado siendo así, digamos que nuevas generaciones como de alguna manera reivindiquen eso. Entonces se van o a los últimos discos o a los dos primeros que son como este, como las vacas sagradas, digamos, de alguna manera. Sí, para mí es una lástima, pero no me extrañaría de que tal vez hay una cuestión ahí medio de derechos de autor o contractual o para evitar quilombos con Jake Lee. Está bien, ahora están aparentemente o estaban en buenos términos, pero tal vez Sí, elegían estaban en no Washington. interpretar canciones de esos discos, salvo las que más habían pegado, como eran Shot in the Dark y Bark at the Moon, pero eso dejaba fuera un montón de canciones que decís, dale, loco. The Ultimate Sin, Killer of Giants, la que le encanta a Facu, You're Not Different. Eh, es realmente una lástima, pero bueno, qué sé yo, cosas que pasaron y que está bueno que por lo menos los mencionemos y hagamos énfasis en que están buenos y que estaría bueno que le den una oportunidad a la gente que nos está escuchando. Pero ahora sí, pasamos a la tercera etapa de la carrera solista de Ozzy, que es la llegada de Zakk Wylde y la edición de dos discazos como No Rest for the Wicked del 88 y No More Tears del 91. Un Ozzy, a mi parecer, muchísimo más americano y bluesero, principalmente por los aportes de Zakk Wylde en la composición. Yo sé que la mayoría va a elegir, si tuviese que elegir entre estos dos discos, va a decir No More Tears. No, Pero ¿no les parece? Bueno, gracias, Facu, gracias. Por lo menos no. cuento con tu voto. Pero para mí, No Mm, Rest for the Wicked es un disco sí, infravaloradísimo, pero absolutamente. Eh, sí. es como que me da bronca que la gente va al debut, a Diary, y salta a No More Tears. Porque es como, bueno, está bien, todo el tema con Jake Lee lo puedo comprender, pero con No Rest for the Wicked, la puta madre, qué Yo discazo, boludo. ahí creo que habría que hacer un análisis más sociológico, ¿no? En términos de, bueno, había otras bandas, o sea, había otra movida ya, ya con Slayer consolidado, Metallica, Anthrax, ya bandas de death metal. Entonces era como esto estaba como medio raro ya, las bandas como Rat y ese tipo de cosas también estaban falleciendo, o sea, el glam ya estaba casi en coma. Em, Menos algunas excepciones, entiendo, sí, puede ser. Motley Crue, no tanto ni tampoco, pero ya con discos flojos. Em, el tema acá es que en No Rest for the Wicked, eh, para mí, es muy directo, muy pesado. No está sobreproducido como No More Tears, que para mí eso está en contra. Y acá vuelve otra vez Bob Daisley. No sé, no sé cómo es este ida y vuelta. No sé por qué Rolling Stone le puso un 1. Tampoco me importa. ¿Le puso un 1 a Pero este le disco? puso un 1, ¿Me un están 1, sí, no. jodiendo? Dale, No sé por boludo. qué. Igual Como, es la opinión de uno, o sea, es de nuevo, no, no. Pero, de nuevo, vamos con desde Miracle Man, Devil Story, Crazy Babies, no, ya con eso. También, otra más que decís, cerrar el estadio con eso. Yo reconozco que a mí, de No Rest,
es un disco que me gusta porque me gusta mucho Zack. Me parece que Zack viene de alguna manera con esos riffs ya más monolíticos que se resumen con menos notas. Ya es más pesado, vuelve un poco, recupera un poco esa senda como más pesada. De hecho, hay dos temas que a mí me gustan mucho del No Rest, que son el último, el que cierra, que es muy bueno, que se llama Demon Alcohol. Ahí lo estoy chupando porque no me lo Sí, acordaba. Y es un disco que tengo escuchado, pero hace rato que no lo vuelvo a poner. Y después hay una balada que ahí la estaba viendo. ¿Cuál era esa balada que me gustaba? Que se llama Fire in the Sky. No, perdón, no es Fire in the Sky, disculpen. The Liar. No es Fire in the Sky la balada. La balada que me gusta de Ghost, ya se las voy a decir, pero hay una balada Liar, muy decís. linda. Sí, me parece que es de Liar. Es la que cierra. Ya te la quiero chusmear. No, no quiero decir una cosa por otra. The Liar porque es para. es un disco que no. Es en la reedición. Es un disco que no tengo tan. No, pará. Es Fire in the Sky. Ahí está. Ahí la estaba hablando. Sí, es Fire in the Sky. Perdón. Es la que arranca. La primera que arranca, si no me equivoco, el lado B. Fire in the Sky. Es una balada. Esos son los dos temas que más me gustaron de ese disco. Ese es un disco que en lo personal yo no. Es de los que menos tengo escuchado. No sabía que le habían dado mala crítica. Pero siento que me parece a mí que quizás No More Tears es un disco que está mejor escrito, está mejor, me parece que está mejor producido y sí tiene un rumbo ya donde Ozzy se hace cargo de que quiere ser full, puramente comercial. Y este disco como que va para los dos lados, ¿no? Siento como que no termina de, che, bueno, ¿qué querés ser? ¿Metal? ¿Vuelve el metal? ¿O sos full radio amigo? Radio friendly, digamos. Quizás eso fue lo que le jugó en contra. Como disco, de vuelta, tiene gran calidad, no tengo dudas. Pero es un disco que yo en lo personal no escucho tanto. Me pasa lo mismo. Sí, a mí me pasa un poco de que lo abandono por largos periodos, pero cada vez que lo vuelvo a escuchar me impresiona muchísimo. Me engancha inmediatamente y digo, che, qué buen disco. Y gracias, Facu, por lo de aclarar que The Liar está en la versión extendida. Pero Sí. en mi cabeza la versión completa del disco incluye The Liar, lo cual como que siempre pensé que era parte del disco, pero no es verdad, sí. termina con Hero. Es un discazo, No, la si verdad. yo mal lo recuerdo, voy a googlear, boludo, pero yo me parece que no. Que el último disco, el último tema es Demon Alcohol, creo, No, ese es el octavo, es el googleo, anteúltimo. para no decirte. ¿Es el anteúltimo? Ok, bueno, puede ser. Puede ser porque yo ese disco lo tenía en un cassette grabado, chicos, o sea, tengan en cuenta eso. Yo creo que bueno, nunca lo tuve original ese disco. Mirá lo que Claro, te digo, lo tenía en cassette grabado y ahora lo tengo en Spotify, pero... Claro, no, pero no estás escuchando el relanzamiento, que es donde está. Puede ser. Sí, The Liar, claro, ahí, claro. yo me hago cargo de que es un disco que no es un disco al que casi no vuelvo, la verdad. Recuerdo eso de No Rest. Pero bueno, el que estoy seguro que vuelven todos es a No More Tears, ¿viste? Y acá yo debo decir que no, pero ¿No? no es que. Pará, es un discazo, yo estoy diciendo que no, por favor, pero es como. Escucho más los temas por separado que el disco completo. Como que no me da esas ganas. Pero yo no estoy diciendo que es un mal disco para nada, es simplemente una cuestión mía. No, igual habría que ser, ahora que mencionan esto, lo de que es un disco infravalorado, que lo menciona de Roger, hay que hacerle entonces un podcast a ese disco, entonces. No Rest for the Wicked. Es porque evidentemente, o sea, yo tengo la opinión de que el tema de que un disco nos parezca a cualquier persona, o sea, bueno o malo, es porque siempre lo estamos comparando con el otro, con cualquier otro, que probablemente es mejor, que en este caso Ozzy tiene mejores discos, pero eso no significa que el disco sea malo, y cuando uno lo escucha solo, como si fuera el debut de alguien, Claro. entonces ya la visión cambia. Nada más, ¿sabes lo que me gusta mucho de este disco? Que tiene un Zakk Wylde que está inspiradísimo, pero muy inspirado, y debe ser uno de los pocos discos que sigo escuchando de él en donde sus famosísimos armónicos artificiales no me cansan. Métele todo, dale, guacho. Eso sí. No, es que en estos dos discos, y también incluyo a No More Tears, está muy enfocado, muy en pos de la canción.
los excesos de virtuosismo los recibo con los brazos abiertos, que es algo que el Zakk Wylde de hoy en día no puede generarme más Rechazo. rechazo, ¿viste? No, sí, es como, loco, qué mal, perdón, hoy en día me parece que es un guitarrista con pésimo gusto, boludo. Pésimo gusto. No, son palabras fuertes, me hago cargo. Pero es como, no hace falta que metas 88.000 notas en todo el tiempo. Y también la verdad que debe haber sido de las pocas cosas que me aguaron un poco la última performance de Ozzy en Back to the Beginning. Tampoco para tanto. Peor es No, que una banda como pero Black de Label No, Zakk bueno, Society. es que claro, es de cuestión Zakk de Wylde estilo. estoy hablando, ¿eh? Sí, obvio, Zakk Wylde. No, es cuestión de estilos, porque justamente hablando de No More Tears, hay algunos de los mejores solos, creo Claro, yo, que no, pero por tiene, eso, que o sea, tiene, el Zakk sí, Wylde de esos años me parece que claro. derrocha buen gusto, inspiración, frescura, gancho, pesadez. Hay de los mejores machaques del metal están en esos dos discos para mí. Sí, empezando Ok, ok. por el machaque del chan 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 chan. Boludo, Sí, es sí, sí. espectacular. O sea, y eso No, fue en claro, 1991, 20 años después de la creación del heavy metal. claro. No, no, y los solos, por eso te digo, o sea, esos solos bien elaborados, súper Sí, virtuosos. O sea, el súper, solo de bueno, No More Tears, por ejemplo, es muy legendario. Y sí. bueno, y eso es obra de Zack. Curiosamente, si escuchan, la mencionó Nacho, Fire in the Sky, para mí es como la antecesora de No More Tears, no en sí en la canción en general, sino en el solo. Escuchen los solos de Fire in the Sky y después el de No More Tears y van a ver que son bastante parecidos, solo que la de No More Tears es como la mejor versión de un mismo solo, ¿se entiende? Sí. Ok, sí. Para mí es como que en el estudio debe haberse dado cuenta de, che, acá funciona muy bien este solo que ya hice. ¿Por qué no lo hago de vuelta? Pero mejor. Es posible, claro, es verdad. La Bueno, verdad es pero que no me había dado cuenta. otra vez el buen tino de Ozzy, contratando buenos músicos. Y también el buen tino para saber quién escribe las canciones. Acá está Hellraiser, que se le escribió Lemmy. Sí. Y bueno, eso le hizo vivir a Lemmy. Ya es como que eso le dio las regalías de por Sí, No, vida. también, Lemmy sí, dijo bueno. que ganó más Confesado. plata con Sí, sí, el sí. puñado de canciones que le compuso a Ozzy, que también hay algunas en el siguiente disco, Osmosis, todavía no vamos a ir a ese Sí, disco, o sea, pero que con esas regalías ganó más plata que con todo lo que hizo con Motorhead, lo cual es un poco triste, pero bueno. sí, es verdad, pero bueno. Para que es el nivel de I fama. Don't Wanna Change the World también la compuso Lemmy. Y si no me equivoco, Mama Coming Home también. Ahí ya Ya está, googleo ya, para estar seguro, pero I Don't Wanna Change the World, que es uno de los temas que creo que Ozzy más tocó en vivo. Y Mama Coming Home, chicos, que fue como el éxito radial de Ozzy en décadas. Creo que las compuso Lemmy, así que. Sí, I Don't Want to más Change the allá de World, la Hellraiser. compuso Lemmy, Mama I'm Coming Home, Desire, Desire ¿Desire también. es de Desire es Lemmy un también? temazo. Desire es un sí, temazo. Ah, mira. Hellraiser. Road to Despu- Nowhere creo que también. no, O no Road to sé, Nowhere quiero decir. no lo escribió él. Y Time After Time es un cover. Es un temazo. Aparte. Time After Time, no, también es Sí. de, es No, de aquí Ozzy, figura ¿eh? como de, sí, como de Ozzy y de Zack. Ah, de Exacto. Ozzy. Ah, ok. Bueno, puede ser. Ah, pará, Bueno, dato de color que lo había visto en la página oficial de Ozzy, no lo sabía hasta este entonces. Pero en No More Tears hay una canción que lleva las siglas de APH, que significan Aston Villa Highway, lo cual mira. es una clara referencia, o sea, es un claro indicativo, referencia no indicativo de que Ozzy siempre fue fan de Aston Villa, lugar, el estadio en donde, bueno, es un equipo de fútbol en realidad, pero su Sí, estadio es obvio. donde Ozzy hizo su último concierto. Entonces, para las personas que no entendían por qué lo hacía en un lugar
que no era tan grande como otros recintos, bueno, ahí tienen Sí, una exacto. razón más O de en por qué lo Londres, hizo porque ahí. mucha gente decía, ¿por qué no lo hacen en Londres? No, por supuesto. También es Ujú. verdad, ¿viste? Sí, sí, sí. Avanzando ya a 1995, Ozzy regresa de su gira reunión porque, si bien no lo dije, No More Mm. Tears fue el último disco en ese entonces de toda su carrera, porque la gira que lo siguió se llamó No More Tours y Ozzy se retiró. Lo cual, medio como que no le Por un creían, ¿viste? supuesto. No era, pero sí, pero todos creen que es un chamullo y en realidad era por un problema de espalda que al final no era tan grave como para dejar de girar. Así que esa es la razón. Vamos con la versión oficial. Es interesante, pero no conocía ese detalle. Yo siempre pensé Claro, sí, sí, sí. que era porque sentía que ya había dado todo y que bueno, que prefería ahora como descansar y a los, bueno, 4 años más tarde regresó con Y un no, claro, disco. porque según él, el médico le dijo, ¿usted puede regresar? Bueno, y ahí está. Y ahí salió. Y la verdad que bueno, nos dejó un muy buen disco. Osmosis, a mi parecer, de todas maneras, es el primer disco en donde ya no, el impacto no es el mismo. Para mí los primeros 6 de su carrera, así como fueron Mm. los primeros 6 con Black Sabbath, Osmosis marcó una distancia con esa frescura, esa inspiración, esa calidad. eh, y así todo, de todas formas, presentó un trabajo bastante más versátil y, entre comillas, musical. ¿Viste? Cuando te dicen, no, es como más musical este disco. O sea, ¿qué significa eso? Y para mí que es más complejo, tiene más matices, tiene más influencias. Es un disco que tiene muchos temas a medio tiempo, no hay mucha acelerada, pero también tiene baladas, tiene como diferentes efectos. Creo que es muy creativo, pero no siento que las canciones sean eh, tan buenas. ¿Qué piensan ustedes de Osmosis, chicos? De este disco que creo que no exagero en decir que es como de transición entre el Ozzy clásico y lo que se vendría un Ozzy mucho más moderno, bueno, principios de los 2000. La verdad que confieso que es un disco que nunca me... Acá es cuando empecé a perder el interés en lo que seguiría con Ozzy. En Es un términos disco de quiebre. compositivos, digo, ¿no? La verdad que creo que hay temas o sea, no están mal, pero no me suman. Obviamente está Perry Mason, obviamente. No, no quito eso. Pero después hay temas Perry Mason, que, claro, Perry Mason es como la excepción del disco. claro, claro. Pero I Just Want You, no, como que no, o Denial, My Little Man, yo entiendo la emoción detrás, o Old LA Tonight. No, lo que puedo destacar es que está Geezer Butler en bajo, y bueno, Dean Castronovo, también un gran baterista, pero bueno, creo que no un paso en falso, ¿no? Yo de nuevo no creo que sea un disco malo, pero claramente más irregular que lo que venía antes. Bueno, debo decir otra vez, siendo la oveja negra del grupo, debo decir que este es mi Ajá. disco preferido del Madman, Ah, pero Pará, pero responde, tiene sentido. ¿Cuántos años responde a tenés vos? cuestiones ¿Cuántos años tenés vos, 42, Nacho? responde a cuestiones meramente justo de que yo lo conocí a Ozzy con Osmosis. Un poco les contaba en el chat, el video de Perry Mason fue el primer video que yo vi. Y después me acuerdo de haberme comprado el disco, una edición brasilera en el Parque Rivadavia. Eh, es cierto que es un disco que si venías curtiendo Ozzy, o si no lo agarraste como primer disco, es difícil que sea tu disco, claramente. Pero dicho esto, me parece que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, me parece que Tomorrow es el tema que más pesado que grabó, si no es el más pesado que grabó en su carrera. mm, Es muy loco porque este disco tiene como, por un lado, un pulso muy pop y una producción muy orgánica, porque de repente tenés eh, See You on the Other Side, My Little Man, que originalmente estaba coescrita con Steve Vai, que en un momento iba a sí. grabar él, después terminó no grabando. O hubo All the Day Tonight, que es medio como una balada. Y después Igual tenés cosas esas baladas son como marca Ozzy. Ozzy siempre hizo baladas y siempre salieron muy bien. Creo que sí, no es disruptivo por la balada All Late Tonight. no,
no es que es disruptivo, es que tiene pero tiene muchas. El mismo I Just Want You es medio una power ballad. Y después tiene temas re pesados bueno, el mismo Perry Mason, Tender Underground, que es un tema re pesado también. Shake It Doesn't Hide, que es un tema re contra pesado también. Ah, Y Tomorrow, que si no es el tema más pesado que grabó, sí le debe pegar en el palo, pero es tremendo. Y tiene una producción que quizás le, es más orgánica todavía, es menos, menos hi-fi que No More Tears definitivamente, tiene menos capas. A mí me gusta la banda que lo acompaña, posiblemente sea mi banda, para mí, digamos, me parece la mejor banda con la que él grabó. Está Geezer Butler, está Rick Wakeman en teclados, y Dick Castronovo, que es el batero de, ¿cómo es? De Journey. Y son todos músicos del carajo, obviamente. Y está Zack en un muy buen momento, que me parece que es de alguna manera como la figura del disco. Y después, Ozzy, que está menos escondido por los efectos de reverb, es una voz más orgánica. Es un disco que está producido por el tipo que grabó Soundgarden, que grabó a Soundgarden, grabó a los Peppers. Después grabó un disco de Korn que se llama Michael Beinhorn. Y a mí particularmente es un sonido que me gusta, no me mata. Ya el disco empieza a sufrir un poco de lo que es la guerra del sonido. Es un disco que está grabado muy alto, con un volumen muy alto. Si lo ponés, lo escuchabas, sabes que está al taco, todo sí. suena altísimo. Eso capaz no lo favorece tanto, y termina siendo como demasiado plano el sonido. Pero bueno, nada, ahí tienen mi estrella, ¿cómo es? Mi oveja negra. Este Sí. es mi disco preferido del Madman. Igual me parece que tiene sentido, ¿eh? Porque hay mucha gente, bueno, vos tenés 42, yo tengo 32, Facu, ¿vos tenés cuánto? Para 31, en breve. ¿Vas a cumplir 31? Ese tenía Sí. casi la misma edad, boludo. Qué loco. ¿Y vos, Frank? Yo voy a cumplir 42. Bueno, el rango de edad que manejamos no es la primera vez que me encuentro alguien que mencione con mucho cariño a Osmosis, porque creo que coincide con la adolescencia de cada uno, ¿viste? El descubrimiento Sí, del, obvio. no, si no es del metal, es de la carrera de Ozzy, o de No, repente claro. fue el primer disco que escuchaste y que salió, ¿viste? Es como... Tiene No, No, sentido. de hecho, digo preferido, pero de ninguna manera voy a venir a decir que es el mejor, chicos. No, 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 No obvio. estoy no, tan claro, mal. sí, sí. Pero así Pero como, claro, pero es perdón, así como interesante. antes decíamos que tal vez James Hetfield o Axl Rose habían sido Claro, contemporáneos a claro. Never Say Die, Claro, por ahí le pasa totalmente. lo mismo a gente de nuestra edad con Osmosis y tiene mucho que ver eso Eso. en el buen concepto que tiene el disco, que es, o sea, no quita, la nostalgia no quita Che, que sea un buen disco. una rápida más, Roshi. Déjame venir a Sí, bancar la versión de Perry Mason de Lizzie Hale. no, Que sí, yo y vi que la Frank, estaban cuestionando y Claro. me parece, no ustedes, pero vi que todo el No, yo mundo sí, están yo haciendo sí lo la de True. cuestioné. Yo sí la Y cuestioné. Fue algo me parece, horripilante. no, boludo, me claro, parece no, una sos un versión hijo del de, pero sos un y forro, Facu, no puedes decir eso. recomiendo escucharla cantar a Lizzie Hale, recomiendo mucho escucharla cantar a Skid Row, Más de un par No, de es que tangas se no, caen, claro. aviso. Bueno, si quieren arruinarse los Sí, oídos, sí. vayan. Lo que No, pasa no, es que no. Facu es sordo, entonces por eso. No, no, es que hay que aclarar. A Facu no le gusta el metal cantado por mujeres. Es así de simple, ¿no? O es una Yo, exageración eso. yo nunca dije eso. Ah, no, güey, por ahí pinta eso, bro, salvo que. No, a ver, a No, ver. no, a ver, Anek me parece maravillosa, pero. Pero no No, es una Lizzie Hale. cantante de no, no es técnicamente una cantante de metal ella, ¿o sí? Sí, bueno. Bueno, progresivo, claro, es algo Está más bien, está para bien. otro Bueno, lado. no, igual Pero no nos bueno, metamos en importa. eso, porque justo con Claro. a Nick la respeto un montón, pero salvo Poné el debut. Strange Machines, poné No, Strange yo soy Machines y re ven. fan de. Sí, no, pero yo Re salvo fan el de- debut no, no es el debut de Mandillion, no tengo muy poco de Claro, o Adri sea, ni el de debut Anek, de entonces ella no me quiero es. meter en ese terreno donde no voy a jugar de local, ¿viste? Obvio. No, no, está bien, igual para no salirnos del tema, sí es algo, o sea, yo quería agregar, bueno, esto, lo que mencionábamos y la comparación que hacías
con lo de Axel o James Hetfield escuchando tal vez por primera vez. Sí, es muy normal eso, que a todos nos traiga ciertos recuerdos, algo, algún disco, alguna canción. De hecho, yo recuerdo que alguna vez vi una serie de discos, o sea, compilados así retro, que el nombre de la serie era ¿Dónde estaba usted cuando sonó esta canción? Mm. Y, o sea, ese era el nombre. Entonces digo, wow, o sea, porque de verdad la gente asocia es la música con momentos. Y entonces, por supuesto, si ese momento era algo bueno, que cuando uno está adolescente, generalmente, a pesar de que la adolescencia es una etapa complicada para todos, siempre tiene buenos momentos y la música es uno de esos momentos buenos donde uno encuentra liberación. Y si encontraste justo ese disco, no importa que sea el peor de la carrera, para ti tiene un lugar especial en esa línea, digamos, esa línea de tiempo. Pero de todas formas, estamos frente a un disco muy bueno, inspirado, diferente, que tenía una búsqueda creativa, solo que por ahí Sí. tiene poco que hacer frente a discos como No More Tears, como Diary of a Madman, como Blizzards of Oz. También porque, claro, justo viene después de No More Tears, que viene siendo como el repunte, o sea, es el disco que vuelve a poner a Ozzy en los primeros lugares y Claro, wow, ¿no? qué Y además discazo. para ese entonces habían pasado 4 años Claro. desde No En More esos tiempos Tears. era un montón, claro. En esa Claro, época, yo creo que claro. es un disco que no cumplió con las expectativas, pero que está lejos de ser un mal disco. Es un muy, muy buen Exacto. lanzamiento. Pero para cerrar ya la etapa, porque para mí en realidad Osmosis no es parte de la etapa clásica de Ozzy, es un disco, como dije, de transición. Pero tal vez lo interesante de de este disco es que inmediatamente después, bueno, no inmediatamente, un año después, salió a escena el Ozfest en 1996, un festival que creo que fue la contra o la A competencia a Lollapalooza, sí, 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 sí. Lollapalooza y que fue Sí, claro. un muy buen festival que ojalá hubiera persistido. Eh, Sí, se cuenta la leyenda, o sea, de las cosas que se dicen por ahí. A lo mejor está confirmado, yo no lo he confirmado, pero dicen que Ozzy quería, perdón, Sharon quería que Ozzy tocara en el Lollapalooza y como que no le daban bola. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a hacer mi propio festival y lo voy a poner a Ozzy de principal y les vamos a quitar el protagonismo y los vamos a destruir. no, y fíjate la grilla de 1996. Ozzy, Slayer, Danzig, Sepultura, Fear Factory, Biohazard, Neurosis. Y acá entraron algunas bandas que no conozco y otras sí, como Earth Crisis, Powerman 5000, Cool Chamber Horripilante y esa banda. Cellophane. También, sí, bueno, ahí estaba lo peor, se estaba gestando lo peor. Pero el Powerman otro era día. una banda muy conocida en el new metal, pero claro, Sí, era sí, la sí. época del new metal, El obviamente. Ozfest Era el tuvo, surgir, tuvo mucho que ver en claro. propulsar En ese momento. la escena del metal alternativo, del new metal, Sí, sí, sí. porque en futuras ediciones también estuvo eh, Marilyn Manson, Machine Head, tuvo Obvio. Con System of a System of a Down. Down, Incubus, bueno, Tool También. también. Estoy como metiendo, Tuve en el no, 98 creo que no lo estoy metió. diciendo new metal, pero como metal alternativo, ¿se entiende? Tipo, Soulfly, Sevendust. Me metí un montón Sí, de sí, bandas eran todas las importantísimas. bandas que en ese momento estaban como algo nuevo en ese momento. Y obvio, es lo que comentábamos antes, que, o sea, no podemos decir que es que Ozzy se montó en esa ola, al contrario, él No, la no, impulsó. Entonces, tal en cual. este aspecto ya llegó a otro nivel. Ahora hicieron o sea, un festival incluso para mostrarla. Y ahí también tiene mucho protagonismo, por más de que la odien, Sharon, porque uno lo ve mucho en los comentarios de, Tiene todo el de protagonismo despedida, Sharon. claro, pero por eso, en esa, o sea, es decir, Ozzy siempre fue un artista que estuvo muy abierto a las nuevas tendencias, o sea, nunca se quedó con un estilo true de no, yo solo hago esto y nada más esto, no, él siempre estuvo abierto a escuchar otras cosas y a apoyar a otros géneros, pero quien estaba detrás haciendo el impulso mediático y económico era Sharon. Claro, la De, logística era todo exacto, Sharon. exacto. Entonces, claro, ella
o sea, todas estas bandas que crecieron, o sea, con el, no, con el Ozfest, o que incluso tuvieron algo que ver con ellos, hoy en día uno lo ve en los agradecimientos que hacen, tanto cuando el concierto de despedida como ahora que murió, o sea, todo el mundo en sus agradecimientos menciona a Sharon y a la familia Osborne como unas personas que a ellos siempre los ayudaron a crecer y a llegar donde están. Entonces uno dice, bueno, sí, evidentemente ellos fueron un trampolín para ese montón de artistas. Pero bueno, para ponerle fin a esta etapa de la carrera solista de Ozzy, si les parece podemos escuchar alguna canción. Y la verdad que estaba pensando en... es un poco contradictorio habiendo recién hablado de Osmosis y de lo que significó el Ozzfest y el metal alternativo, pero quisiera darle un poco de protagonismo a No Rest for the Wicked y al track que abre el disco, Miracle Man, que nada tiene que ver con el metal alternativo, pero siento que si pongo alguna canción de los primeros dos discos o de No More Tears, como que ya la van a conocer. En cambio, busco reivindicar un poco la figura de este... Algo diferente, no, está bien. Busco el concepto que se tiene de No Rest for the Wicked. Y bueno, Miracle Man me parece un temazo, así que escuchamos eso y ya volvemos.
De esta manera llegamos al final de la segunda parte de este capítulo especial de La culpa es del rock, dedicado a Ozzy Osbourne, a esta leyenda del rock, del heavy metal que falleció hace muy poquito y que bueno, nos dejó un impacto muy duradero con sus canciones. Vamos a dejar acá hasta Osmosis, que es donde llegaría su etapa solista clásica, y los últimos 20, 25 años vamos a dejarlos ya para la tercera etapa, que es con un Ozzy Osbourne como ícono popular, como estrella de reality show y obviamente como vocalista de su proyecto solista y bueno, todavía unos varios discos. Pero sus últimos a discos, futuro. claro. Unos cuantos discos que quedan. Así que no se vayan muy lejos y escuchen la próxima edición, que va a estar buena. Facu, Frank, Nachito, gracias por estar acá nuevamente. A ustedes, y gracias Ozzy por darnos también a la banda Tren Loco con Crazy Train. Esa. Bueno, hoy Facu en este capítulo se cansó, o mejor dicho, no se cansó de dar referencias al heavy metal nacional. Nos escuchamos en la siguiente edición y la última de este episodio especial dedicado a Ozzy. Chao. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.